Hola, el tema es ofimática. Esto se refiere a trabajar con la paquetería de Office, por lo que vamos a estar trabajando con los programas de Word, PowerPoint, etcétera. El subtema es herramientas, diseño de gráficas y diagramas. Como ustedes saben, una gráfica se utiliza para representar información numérica o estadística. Un diagrama se utiliza para representar información de texto. Sin embargo, seguramente están acostumbrados a graficar usando Excel. En este punto nosotros vamos a graficar usando Word. A final de cuentas, los pasos son los mismos, las reglas son las mismas, pero la gráfica se inserta y se manipula desde Word. Ahora, para crear una gráfica de manera correcta debemos cumplir algunas características que son las que están mostrándose a continuación. Una de ellas es que no debemos graficar el título principal ni los totales de la tabla, porque eso causaría una desproporción en nuestra gráfica, como se puede observar en esta imagen. Aquí estamos graficando totales y ¿qué pasa? Pues simple y sencillamente, como el total es la suma de todos las demás barras, pues entonces se hace una barra muy grande que provoca que las demás, que sí son las categorías que quiero graficar, se hagan más pequeñas, genera una desproporción. No tiene caso graficar el total. En todo caso, si quiero el total, pues puedo poner un cuadrito de texto con la cantidad, pero no necesito una barra que me diga cuál es la suma total. Ese es el primer punto. El segundo punto dice no seleccionar series de datos, o sea, columnas de mi tabla, con rangos de datos que sean muy desiguales. Esto se refiere a que cada información que tengo en la tabla, como se observa en este archivo, en esta tablita, cada información que tengo en las columnas se llama serie de datos. Esa es la serie de datos frecuencia, la serie de datos porcentaje, la serie de datos edad. Bueno, si yo grafico estas dos series de datos, como aquí hay cantidades que van de miles, que es de 3 dígitos, y el porcentaje es una cantidad en 2 dígitos, pues son cantidades desiguales. Si yo las grafico, como se observa en la imagen, ¿qué pasa? Pues lo mismo, la frecuencia es una barra más grande, porque está hablando de 500 y tantos o de X cantidad, y el porcentaje que es de 20 y tantos, pues casi no se nota. Volvemos a que esto es una desproporción. Entonces se recomienda que si voy a tener dos series de datos con rangos desiguales, pues lo grafico en dos gráficas separadas, o tal vez solo grafico el que me sea más útil de los dos. El punto número 3 dice, siempre seleccionar los rótulos de series de datos, o sea de las columnas, los rótulos de las categorías, o sea las filas, además de los datos a graficar. Y esto se refiere a que a veces cuando graficamos nada más seleccionamos los datos que quiero representar y se me olvida seleccionar su respectivo título, tanto de la columna, de la serie de datos, como de la fila, la categoría. Entonces, si yo no selecciono los rótulos de las categorías o los rótulos de las columnas de las series de datos, pues pasaría lo que se muestra en esta imagen. Pasaría que en lugar de que mi gráfica me diga que la barra azul es frecuencia, que la barra roja es porcentaje, y que la primera sección es de 25 a 30 años, la segunda de 31 a 35, etcétera, lo que pasaría es lo siguiente. Aparecería que la barra azul es la serie 1, que la barra roja es la serie 2, y que las primeras barras son la categoría 1, la categoría 2, etcétera. Esto es un error. Si ustedes en su gráfica observan que dice serie 1, serie 2, 1, 2, 3, etcétera, es incorrecto. No es una gráfica bien hecha. Para que aquí aparezcan las respectivas etiquetas o rótulos, pues tuve que haber seleccionado los mismos en mi tablita de datos, en esta parte, y entonces aparecerá. Bueno, el punto número 4 dice, una vez insertado el gráfico, agregarle título, agregar etiquetas de datos y mover la leyenda si es necesario. Esto se refiere a lo siguiente. Aquí aparentemente e independientemente de que grafique totales y series desiguales, bueno, ya tengo mi gráfica, pero no nada más se trata de insertarla y graficar los datos que debo, sino que una vez que ya la tengo le voy a agregar el título correspondiente. El título debe de ser muy específico. Si nada más le pongo como título frecuencia, sería incorrecto, o porcentaje, sería incorrecto. Debe de decir frecuencia de población en tal lugar, en tal fecha, en tal tiempo, lo que sea, pero el título muy completo. O porcentaje de pacientes que se encuentran en desnutrición en tal lugar, en tal periodo. El título debe de ser muy explícito para que se entienda lo que representa la gráfica.
Por otro lado, para cada barra debe de aparecer las respectivas etiquetas de datos, que son los numeritos que indican lo que representa, la cantidad exacta que representa cada barra. A veces nos guiamos con esto, con el eje, pero si yo quisiera decir exactamente cuántos pacientes son de 25 a 30 años, pues no sé, son 500 y tantos, pero no sé exactamente. Es muy importante que pongamos las etiquetas de datos que me indiquen la cantidad exacta. Si no las ponemos, estaría incorrecta nuestra gráfica. Y la leyenda, que es esta parte que indica que representa cada color, pues simple y sencillamente a veces está en el lugar inadecuado. Por ejemplo, a veces se ubica en la parte derecha y entonces me desperdicia espacio porque la gráfica se compacta. Bueno, pues la puedo mover abajo, o a lo mejor a veces sea innecesaria, pues la puedo quitar. Bueno, el punto número 5 dice dar formato al gráfico y hacerlo proporcional. Una vez que cumplamos los primeros 4 pasos, estará bien hecha nuestra gráfica, pero resta hacerla bonita. A veces el título, por ser de mucho texto, disculpen que voy a escribir solamente así, a veces el título por ser de mucho texto o porque tenía un tipo de letra muy grande, se ve desproporcionado. Por ejemplo, le voy a mostrar a poner un tipo de letra más grande, y entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo mi gráfica donde el título ocupa tantísimo espacio y las gráficas las barras se redujeron? Pues esto está desproporcionado. Entonces no, tenemos que hacer que el título tenga el tamaño adecuado y las barras o mi gráfica se vea proporcional. Además de hacerla bonita, le pongo un color de fondo, le cambio el tamaño de letra, la subrayo, le cambio los colores de las barras, le pongo una imagen de fondo o lo que ustedes gusten. Bueno, vamos a ver entonces cómo sería una gráfica. Para esto la práctica consistiría, o la clase consiste en que, por favor, en un documento de Word inserten esta tabla y capturen los siguientes datos. Yo ya lo tengo capturado pues para evitar o para ahorrar tiempo, pero bueno, ustedes van a insertar una tabla, ya saben, mediante la ficha insertar. Aquí está la opción tabla, aquí ya eligen, por ejemplo, en insertar cuántas filas, cuántas columnas necesitan. Y otra cosa, como estoy trabajando con una tabla, me apareció herramientas de tabla. Desde ahí puedo manipular o dar formato a la misma. Por ejemplo, cambiarle los colores de diseño, como se puede observar, puedo irla modificando de manera muy rápida, o cambiar el grosor de las líneas, cambiar los bordes. Por ejemplo, aquí notan que la primera fila la utiliza para título, por lo que no tiene división de columnas. Pues eso es muy fácil. Si no lo saben, en la ficha presentación se encuentra la opción combinar celdas, que viene siendo esta parte. Obviamente está desactivada porque no he seleccionado. Si yo selecciono la fila y elijo la opción combinar celdas, se va a convertir en una sola, que fue lo que hice para esta parte de acá, para la primera fila, y poder escribir el título. Bueno, capturen estos datos, pueden pausar el video, capturen estos datos, y una vez que tengan ya la tabla con formato, ya con todos estos datos capturados, vamos a proceder a insertar el gráfico de la siguiente manera. Vamos a colocar el cursor fuera de la gráfica, fuera de la tabla, perdón. Algo que deben de entender, algo que es diferencia de Excel, es que en Excel ustedes seleccionan los datos para posteriormente insertar su gráfico. En este caso no va a ser así. En este caso no vamos a seleccionar nada, sino que el cursor se va a quedar fuera de la tabla, para que entonces nosotros insertemos el gráfico. Si seleccionamos los datos, observen que va a pasar lo siguiente. Al insertar la gráfica, ya no la encuentro quizá, al insertar la gráfica, pues ¿qué pasa? Que la gráfica se incrusta dentro de la tabla, como se va a observar en un momento, y esto ya causó un error. Esto no es correcto. Entonces no vamos a seleccionar los datos. Colocamos el cursor donde la queremos, o sea, fuera de la tabla, ahí abajito, damos unos enter para que no esté pegada, y entonces vamos sin seleccionar nada, vamos al menú insertar, vamos a elegir gráfico, y van a escoger, aquí están todos los tipos de gráficos que tiene Office, y entonces los subtipos, como los de tercera dimensión, como los apilados. Vamos a elegir el básico para comenzar, y vamos a darle columnas básicas, y vamos a darle a aceptar. Como observarán, aparece una gráfica con datos que no son nuestros. Estos datos, se abrió una ventanita de Excel. Esta ventanita de Excel es el soporte de los datos, aunque la gráfica está insertada en Word, pero los datos se manipulan a final de cuentas desde Excel. Aquí voy a escribir o a agregar los datos que quiero graficar. Como observan, estos datos pues no son nuestros, son de ejemplo, y es lo que se está graficando. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar a esta hojita de Excel
los datos de la tabla que quiero graficar. Para esto entonces dirán, bueno, si voy a pasar los datos aquí, entonces pues ¿para qué hice la tabla? La hicimos pues como ejercicio, la hicimos para insertar tablas, para dar formato a tablas, pero bueno, realmente los datos deben estar en esta hojita, por lo que en algún momento o a final de cuentas no sería necesario obligatoriamente hacer la tabla en Word, sino que se capturan en esta parte de Excel. Bueno, como ya los capturamos en Word, pues lo único que vamos a hacer es copiarlos y pegarlos. Recuerden que la primera regla dice que no se van a pasar ni a seleccionar ni a graficar ni el título principal ni en los totales, por lo que por favor no pasamos el título principal, eso causaría un error. No pasamos el total, solamente el resto de los datos. Los vamos a copiar y los vamos a pegar colocando el cursor en la primer celda, la A1, donde no hay nada. Si lo coloco por acá causaría un error. Vamos a colocarlo en la primer celda y le vamos a dar botón derecho y vamos a pegar los datos. Una vez pegados los datos, ustedes observarán que su gráfica ya cambió, ya está representando lo que pegué. Sin embargo, pues todavía contiene errores, como que aparece esta serie 3. Bueno, vamos a eliminar la columna de la serie 3, que son datos que no son nuestros. Para eliminar una columna en Excel, supongo que ustedes saben, y si no, pues lo comentamos. Para eliminar una columna completa, se le da clic derecho sobre la letra de la columna que quieren eliminar, o clic derecho sobre el número de la fila que quieren eliminar. No sería correcto nada más seleccionarlos y borrarlos, aunque los borré, aquí sigue diciendo columna 1. Entonces no, lo que vamos a hacer es eliminar la columna dando, repito, botón derecho sobre la letra de la columna y elegimos eliminar. En este caso no fue necesario eliminar filas, todas ya se cubrieron o se utilizaron. Observan que la gráfica ya va mostrándose de manera correcta. Ahora, ya cumplimos el primer punto. No estoy graficando totales, no estoy graficando el título general del gráfico. El segundo punto habla de las series, de no graficar series desiguales. Por lo tanto, observan que sí estoy graficando series que son desiguales y causa esta desproporción. Se recomienda que no. En el último de los casos, cuando son pocos las barras, pocos los datos, si se distingue, si no se ve amontonado, si no tiene un mal aspecto el gráfico, podría manejarse, pero recomendablemente solamente graficar una cosa cuando tenga datos o columnas desiguales, series de datos desiguales. Para hacer nuestra gráfica de manera correcta que cumpla el punto número 2, pues vamos a omitir el graficar frecuencia y porcentaje. Yo les pedí que pasaran ambas, pues porque son parte de nuestra tabla y probablemente yo quiera graficar frecuencia o probablemente quiera graficar porcentaje. Bueno, vamos a graficar porcentajes, que son los más representativos. En un análisis estadístico es mejor hablar en términos de porcentajes que de frecuencia, ustedes saben. Bueno, voy a quitar mi columna de frecuencia para quedarme con porcentajes. ¿Cómo le haríamos? Pues hace rato dijimos que le doy botón derecho y la elimino, pero si la elimino, pues ya, si después me arrepiento y quiero ahora graficar frecuencias, pues tendría que volver a capturar o a copiar los datos. En este caso lo que vamos a hacer es no eliminar, sino ocultar. El proceso es el mismo, botón derecho sobre la letra de la columna que quiero ocultar, o botón derecho sobre el número de la fila que quiero ocultar, y entonces en lugar de eliminar elegimos eso, ocultar. Ocultar lo que hace simplemente es quitar los datos, pero no eliminarlos, siguen ahí, pero como el nombre lo dice, ocultos, y ya no se están graficando. Si después quiero volverlos a ver, pues entonces selecciono la columna anterior y posterior a la que oculté. Como oculté la B, pues selecciono AC, o sea, doy clic sobre la letra de la A, de la columna A, arrastro hacia seleccionar la C, y ya que seleccioné ambas, ahora sí vuelvo a dar botón derecho y ahora elijo mostrar. Con esto vuelvo a mostrar la columna que había ocultado y la gráfica la vuelve a tener. Esto serviría por si después me arrepiento y ahora quiero ocultar porcentaje. Bueno, nosotros quedamos que vamos a ocultar frecuencia, la volvemos a ocultar, nuestra gráfica ya va mostrándose de manera correcta, y ahora lo que sigue, como se darán cuenta, ya cumplí el punto 1, ya cumplí el punto número 2, ahora voy a trabajar con el punto 3. Los datos ya son los correctos, por lo que esta hojita de Excel ya no la necesito, la puedo cerrar. No necesito guardarla. Esta hoja de Excel, esta tablita de Excel va adjunta a mi hoja de Word, por lo que no necesito guardarla, la puedo cerrar y al guardar el archivo se adjunta esta hojita. Entonces la vamos a cerrar. Nuestra gráfica, que es esta, va quedando de esta manera. Ahora, el punto número 3, se recuerdan, dice
que una vez insertado el gráfico le insertemos el título correspondiente, le pongamos las etiquetas de datos y ubiquemos la leyenda en el lugar adecuado. Todo esto, todo el punto número 4, todo el punto número 4 que indica esa parte que es se puede controlar o se manipula en Office 2013. Al dar clic a la gráfica aparece este botoncito de más, este botón verde. Desde aquí se manipulan las tres cosas. Si tuvieran o trabajan en Office 2010, al darle clic a la gráfica no aparecen estos botones, pero sí aparece igual que ahorita herramientas de gráficos. En Office 2010 o 2007 aparece una opción que dice presentación. Desde esa opción manipularían las tres cosas también, pero bueno, en Office 2013 es en el botón de más. Vamos a ir al botón de más y aquí, como observan, aparece la opción título del gráfico. Está activada porque ya está el cuadro de título. A veces el título no está, o por error a lo mejor lo borré y entonces ya no hay área de título. No es correcto que le inserte un cuadro arriba, no, solo es venir al botoncito de más y activar la opción título del gráfico. Si se despliega, pues elegimos que sea encima, superpuesto. Como observan, se podría encimar con las barras, entonces no, superpuesto no, sería encima del gráfico para que lo separe. Y entonces pues escribir, o en este caso copiar el título de nuestra tabla. Lo estamos copiando y lo vamos a pegar en este cuadro. Vamos a borrar esa palabra de porcentaje y vamos a pegar el título de nuestra tabla o de nuestro gráfico. Como dijimos, el título debe ser muy explícito, muy completo. Vuelvo a regresar al botoncito de más y ahora activo la casilla que dice etiquetas de datos. Podemos elegir que se ubiquen en el extremo interno, en la base interior, en el extremo externo y bueno, como una llamada de datos. La que ustedes prefieran, la que ustedes elijan, aunque preferiblemente sería una así como la llamada de datos o en el extremo externo, de modo que no estén dentro de las barras para que no pudiese causar dificultad de lectura. Esto es muy importante, si no lo tiene la gráfica no estaría bien diseñada. El tercer paso es la leyenda, que también ya la tiene. Puedo desactivarla si tal vez no fuera necesario. En este caso a lo mejor no sería necesario porque solo estoy graficando una cosa. La leyenda es útil cuando grafico varias cosas y entonces me dice qué significa las barras rojas, las barras azules, etcétera. Ahorita que la volví a activar, que por cierto también puedo elegir eso de si se muestra en la derecha, a la derecha, arriba, a la izquierda, inferior. Ahorita que la activé se puso a la derecha y eso es lo que hace rato comentaba. A la derecha desperdicia este espacio. Como son pocos los datos, no habría mayor problema, pero si hubiera más datos y se amontonaran, pues puedo aprovechar este espacio. Lo ideal es que la leyenda esté siempre en la parte inferior y la gráfica se expande. Bueno, cabe aclarar, por cierto, ahorita que hablé de que solo estoy graficando un dato, que el punto número 2 hablaba de que no graficar series desiguales. Pero si tengo 2, 3, 4, 5 o las series que sean con rangos similares, todos hablan de miles o todos de 2 dígitos, puedo graficarlo 2, 3, 4 o los que sean. Aquí solo grafiqué uno por el hecho de que los dos que tengo son desiguales. Pero si fueran similares podría graficar los 2, podría graficar 3, etcétera. Bueno, ya cumplimos también el punto número 4. Nuestra gráfica ya está bien hecha. Esta es una gráfica bien hecha, perfectamente entendible. Ustedes van a saber que su gráfica está bien hecha cuando puedan explicarla, cuando puedan interpretarla sin necesidad de ver la tabla. Si no hubiera título, yo tendría que ver la tabla para acordarme o para explicar en qué lugar estoy hablando, de qué tema estoy hablando. Si no tuviera etiquetas, tendría que ver la tabla para saber la cantidad exacta. Si no hubiera seleccionado los rótulos de las categorías y dijera 1, 2, 3, aquí tendría que ver la tabla para saber que mi primer barra era de 25 a 30. Si no hubiera seleccionado la columna porcentaje, pues el título porcentaje, a lo mejor no sabría que estoy hablando de porcentajes porque la leyenda diría serie 1. Entonces, cuando yo puedo entender y explicar bien mi gráfica sin necesidad de ver la tabla ni auxiliarme de otra cosa, está bien hecha. El punto 5 dice hacerla proporcional y darle formato. Bueno, simple y sencillamente ya es hacerla bonita. Para esto, bueno, le doy clic a mi título y ya sea mediante la barra de herramientas de gráficos y la opción formato o diseño, o ya sea mediante la ficha de inicio, puedo cambiar o darle formato. Por ejemplo, pues no sé, cambiar el color del texto, ponerle un sombreado. Ese me parece que sí es aquí en la barra de formato. Aquí está este relleno.
Pues ya no lo encuentro. Bueno, por aquí está el relleno, habrá que buscarlo. No sé si a este. Ajá, aquí está, si era ese. Entonces puedo poner un color de relleno de la forma. Si verdad era muy lógico. Vamos a buscar uno que sea adecuado, por ejemplo. Puedo cambiarle, así como le puse relleno al cuadro del título, pues también puedo ponerle relleno a las etiquetas, o cambiarle el color de relleno a las barras, o ponerle un color de relleno a los rótulos de las categorías, o cambiarles, si el tamaño de letra está muy pequeño, pues igual y le puedo aumentar el tamaño de letra, o ponerle en negritas, o cambiarle el color. A final de cuentas, todo esto ya es formato que ustedes van a ir creando, que ustedes van a ir especificando, y una vez que quede como a ustedes les guste, como ustedes crean que se ve mejor, pues entonces ya podremos guardarla o finalizarla. Decía, por ejemplo, que si le doy clic a las barras, se seleccionan de inicio todas, y si yo cambio el color de relleno de las mismas, pues todas cambian de color igual. Pero sin embargo, si le doy un clic para si estoy fuera, le doy un clic, se seleccionan todas. Doy otro clic, ya solo quedó esta seleccionada. Por lo tanto, el color de relleno ya solo aplicaría para ella. Entonces, aquí estoy cambiando el color para que cada barra sea de un color diferente, si es que así lo quiero. Si todas estaban de un solo color, eso no importa, no significa que esté mal, igual está bien. Esto ya es a gusto de ustedes. Al cambiar el color, pues como ya hay varios colores, también la leyenda ya especifica eso. Aunque en este caso pues ya se está repitiendo con las categorías. En este caso pues la leyenda sería tal vez innecesaria, y bien podría desactivarla para no repetir datos. Y entonces podría tal vez ser así. Bueno, otra cosa que sería útil ponerle es una imagen de fondo. Para ponerle una imagen de fondo, si yo le doy clic sobre la barra, pues la imagen de fondo va a ser para la barra. O si le doy clic en el área del gráfico, como se observa en el contorno, la imagen sería en este contorno, en este cuadro del gráfico. Entonces, como yo quiero la imagen para todo el cuadro del gráfico, pues le doy clic en una área que abarque el área del gráfico, donde no me estorbe nada. Por ejemplo, en esta esquina o en esta otra. Doy botón derecho y elijo la última opción que dice formato del área del gráfico. Aquí ya me aparece la opción relleno. Puedo rellenarla con un color sólido, con un color que ustedes especifiquen, el que quieran, o puedo rellenarla con un color degradado que también personalizaría, o puedo rellenarla con una imagen o textura. Si elijo una imagen o textura, pues entonces ya vendría aquí al botón imagen, y yo ya voy a especificar qué imagen le voy a agregar de fondo. Por ejemplo, vamos a buscar una imagen. Entonces, estoy hablando de población. Por ejemplo, le vamos a agregar esta imagen. Entonces, como ya le inserté una imagen, se coloca de fondo. Pero ahora lo que deben de tomar en cuenta es que no puede resaltar más la imagen que sus datos, o que sus gráficas, que sus barras. En este caso ya no se distingue, seguramente ya no distinguen bien las etiquetas, las barras casi ni se notan, porque se nota más la imagen. Entonces, ok, hay que poner una imagen de fondo, pero no se les olvide que la imagen es eso, es un fondo, debe de estar detrás del gráfico, debe resaltar más mi gráfica que mi imagen, y para esto está la opción transparencia. Vamos a aumentarle la transparencia para que la imagen se vaya desvaneciendo y se note más mi gráfica, mis barras. Repito, bueno, a lo mejor aquí le pongo negritas o le pongo algún otro color que haga que resalte bien mi gráfico. Como le puse una imagen de fondo, bueno, entonces en este caso creo que sería, le está tapando el fondo del título, entonces el relleno del título se lo voy a quitar. Pues no, me equivoqué, era sin relleno. Y entonces, ahora sí está mi gráfica terminada, con formato y cumpliendo las 5 reglas de diseño. Así es como debe quedar una gráfica, así es como se debe diseñar una gráfica. Si quiero manipularla, si después me di cuenta que me equivoqué en
En los datos, si quiero modificar la forma en que grafique, simplemente para abrir la hojita de Excel que hace rato cerramos, nuevamente le doy botón derecho sobre la gráfica y aquí dice modificar datos. Le doy directamente clic y me va a abrir nuevamente la ventanita de Excel para que yo pueda cambiar los datos o agregar o hacer los cambios que quiera a los mismos. Repito, esta hojita de Excel no se guarda. También yendo a las herramientas de gráficos, en la opción de diseño está la opción, por ejemplo, de dar otro tipo de formato o de cambiar el tipo de gráfico. Si no me gustó que sea de columnas, en este caso a lo mejor lo cambio a circular o pastel, y entonces elijo el otro tipo de gráfico, le doy a aceptar y automáticamente la gráfica cambia sin necesidad de que vuelva a hacerla, sin que vuelva a darle formato, se ajusta con todo el formato que yo definí. Entonces, con esto ustedes ya pueden crear una gráfica de manera correcta. Deben de asegurarse que se cumplan las reglas que definimos, y esta es una gráfica de manera correcta. Entonces la práctica es que hagan esta gráfica y posteriormente discutiremos si hay dudas.